Listo. Muy buenas tardes, reciban una cordial bienvenida a este nuevo encuentro de nuestro grupo de trabajo, Umbrales Artísticos de las Corporalidades. Debo decir que el tema de hoy se presenta particularmente sugestivo, desafiante. Vamos a conversar en torno al deseo, un aspecto que ya hemos explorado en sesiones pasadas, en sesiones en donde discutimos cómo el deseo ha sido históricamente normado y moldeado por estructuras de poder, estructuras surgidas de la modernidad capitalista, patriarcal, así como de la epistemología occidental, y todo esto, digamos, atravesando cuerpos, relaciones, sensibilidades. Pero hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más, preguntarnos cómo desactivar estas formas de capturas, cómo resistirlas, tal vez transformarlas. Y para hacerlos es fundamental recuperar las reflexiones que emergen desde el sur global. Y para ello tenemos el gran gusto de contar hoy con la presencia de Santiago Díaz, autor del artículo Descolonizar el deseo, desear la descolonización. Eh, y digamos que es el texto que será nuestro punto de partida para el diálogo. Así que bienvenido Santiago, un saludo hasta allá. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues, Bueno, sí, adelante, adelante. adelante. Bueno, gracias Magda sobre todo, pero a todos les aquí presentes. Para mí es una alegría conocerles y generar un espacio de conversación sobre todo, pensando en temas que nos implican de manera muy directa. Y si bien a veces hay grandes teorizaciones al respecto, uno de los puntos claves de este artículo que en realidad, bueno, un poco lo que charlábamos era que en realidad es un fragmento de un libro que estoy tratando de hacer hace ya un par de años, que es como una especie de, si se quiere, para decirlo de manera rápida, una historia del deseo, que no con esas intenciones, pero sí como tratando de ver cómo se fueron entrelazando, incluso desde la antigüedad griega hasta la actualidad, las formas de insurgencia del deseo. Y como el deseo tiene esa doble fuerza, podríamos decir, que por un lado puede ser cooptado, capturado, entrelazado, y como bien decías en la presentación, parece ser que todo el tiempo está siendo absorbido por una especie de aparato de captura. Yo vengo de la filosofía, me dedico a hacer filosofía, pero sobre todo a tratar de pensar procesos que van más allá de la filosofía, que es algo que me enseñó Deleuze y Guattari, y que en ese entramado de pensamiento todo el tiempo estoy traicionando la misma tradición de Deleuze y Guattari, o de deleuzianos y guattarianos, que, que forman hoy por hoy otra gran capilla de otra gran iglesia académica. Pero dentro de ese espectro, de hecho en el libro o en el futuro libro, se pone mucho énfasis en eso, en cómo incluso hay una manera de desear la filosofía en los términos de la captura al interior de la academia, ¿no? Eh, que creo que eso es algo a pensar. Por eso también me interesan mucho más los espacios contraacadémicos. Yo suelo generar espacios contraacadémicos. Hoy por hoy los espacios en los que trabajo a nivel sociopolítico, si se quiere, a nivel filosófico, pasan por ese lado y pasan por la composición deseante. Un poco el ejercicio que al final del texto aparece, del artículo en principio, aparece como una propuesta del contraembrujo, contra un desgano sistemático que estamos teniendo. No sé cómo le está yendo por aquellos lares, pero nosotros, si quieren, les cuento, tenemos un neofascista con la presidencia. Y entonces hay una cuestión ahí bastante interesante para poder pensar qué es lo que nos está pasando como pueblo en Argentina. Yo les hablo de Mar del Plata, es una ciudad costera que está al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y que tradicionalmente tiene las características de ser ya bastante, insisto, lo voy a decir de manera rápida, pero de ultraderecha, vamos a ponerlos en esos términos. Y, y a eso se le suma una cruzada nacional que a nosotros en principio nos deserotiza, vamos a poner esos términos.
el campo popular en las formas de pensamiento tiene, por lo menos en Argentina, la historia constitución de un cuerpo colectivo erotizado por el fervor popular y evidentemente esto lo está aplacando. Disculpen que arranqué con otra cosa, pero me parecía necesario poder plantearles que la descolonización del deseo también pasa por el ejercicio colectivo de encontrarnos, pensar y gustarnos en las formas de la composición colectiva, la posibilidad de pensar juntos. Así que agradezco también este espacio en esos términos. Si tuvieron la oportunidad de leer el artículo, ustedes me dicen cuando quieren intervenir, hablen. Yo les cuento algunas cosas, por dónde pasaron estos trabajos, estas investigaciones, y en función de eso eh, podemos ir charlando, caminando juntos, que es algo que me gusta mucho. Em, este trabajo también va muy enlazado yo soy docente de una materia que es antropología del cuerpo. Y esta materia, esta asignatura de la carrera del profesorado de educación física y el profesorado de danza, expresión corporal, tiene la intención de poder tensionar, problematizar cómo las corporalidades se componen, se conforman al interior de ciertas disciplinas ya clásicas, como puede llegar a ser la danza o la educación física. Y este interés por la descolonización es porque evidentemente al ser estas personas educadoras del cuerpo, educadoras corporales, hay una codificación muy explícita sobre las formas y las indicaciones que se le da desde esa práctica docente sobre las corporalidades que orientan y coaccionan los deseos. Por otro lado, un poco este trayecto de esa descolonización está muy vinculado yo hice una tesis doctoral, una tesis de maestría y una tesis doctoral, vinculada a las artes, en los dos casos, tomando la práctica performática, que en este artículo no mencioné, pero bien podría haber hecho paralelamente una especie vamos a poner notas al pie de página con un montón de performance. Yo me dedico al estudio de la performance, y que van en composición con todo eso. Algo les tenía preparado acá que tiene que ver con este libro. Yo no sé si por aquellos lares esto se editó. Se me mueve la cámara y no sé por qué, pero no importa. Creo que se va a alcanzar a ver. Que se llama Andar erótico de colonial. Es un libro que salió acá en Argentina, pero que tiene muchos autores de allá, de México. Como cito Raúl Ferrera Balanquet, Isaac Carrillo, mm, Daniel Britani Chávez, Pedro Pillay Di Pietro, que es de acá de Argentina, Yudarquis Espinosa y demás. Después, si quieren, lo comentamos un poco más. Pero lo que me interesaba puntualmente en ese recorrido de investigación era encontrar el ejercicio. A ver, ¿cómo hilvano esto? ¿Conocen a Lorena Camnal? Sí. Eh, Alguien que la conozca quiere contar quién es para que yo no tener que. O lo cuento. ¿Quieren que lo cuente? Si quieres, dilo tú. Yo como que no, si Va, querés va, va. decirlo vos, sí, Está bien, como dilo quieras. tú. Bueno, les cuento rápido para que vean el problema. En el 2019 tengo la oportunidad de hacer un taller específico sobre las tramas del patriarcado con Lorena Camnal, y a partir de ciertas prácticas aparece la necesidad de poder desarmar el deseo. Y pareciera ser que evidentemente el descolonizar el deseo, pues lo es, ¿no? En muchos colectivos, en muchos grupos de disidencias, hay un ejercicio permanente de descolonización. Y por otro lado, yo pensaba, digo, bueno, en realidad, de mi parte, yo no tengo ninguna de esas no sé, condiciones, formas de vida, existencia, disidentes en los términos en los que las disidencias sexuales aparecen. Entonces yo necesitaba pensar cómo hay en mí la posibilidad de desarmar mi propio patriarcado como hombre blanco. O sea, como un ejercicio muy concreto de decir, acompañamos todas las disidencias, pero yo necesito desarmar mi propia constitución de hombre blanco, heterosis. Y a partir de eso, la posibilidad de diversificar las formas para evitar esa histórica memoria corporal de las violencias plegadas, estratificadas en los cuerpos. Entonces eso fue lo que un poco, o lo que estoy tratando de desarmar, desandar en ese libro. Y en este artículo puntualmente aparece la cuestión de la memoria de las violencias en los cuerpos a nivel histórico, colonial,
al principio. Pero después también está muy presente la necesidad de encontrar espacios colectivos de profundización de esos modos deseantes que generen pluralidades de sentires. Y ahí tomo una autora que quizás la conozcan, ojalá, si es así, buenísimo, que es Audre Lorde, que está acá. Yo creo que sí, porque si andan en esto la deben haber leído, pero si esto queda grabado y alguien lo escucha y no la conoce, vayan a enviar a Audre Lorde. Está muy bien. Bueno, Audre Lorde, eh, en este libro Sister Outsider, en el capítulo 4, sobre los usos de lo erótico, para mí creo que tiene dan la, como decimos acá, la punta del ovillo de la cuestión, que es cómo ha sido capturado ese poder de lo erótico y traducido en idioma sexual binario, que esto un poco, si ya lo vienen trabajando o lo han conversado, no es necesario que amplíe sobre el tema, pero sí pasaba que a la par de eso hay un montón de plegamientos, ¿no? Hay como plegamientos insistentes que en el artículo lo van a ver, al menos, por lo menos en Argentina, cuando acá tuvimos, dicho de esta manera, una lucha bastante fuerte con respecto a la ley de aborto. Y la ley de aborto no solo para acá, para muchas personas ha sido un grito de libertad contra el patriarcado, sino que además tiene también la recuperación de una memoria histórica ancestral indígena de ejercicios de prácticas de libertad que se daban ante la violación inminente de aleccionamiento de los conquistadores para poder generar un cierto mestizaje o acercamiento a la pureza de la raza. Esto lo cuenta muy bien PJ Di Pietro en uno de los artículos que está en otro libro, creo que no. No, está en este libro, en el que les mostré. Y a mí me parecía que era súper importante tener esa conciencia, esa noción y esa cuestión presente a la hora de poder pensar que cuando se hablaba de aborto acá no solamente se hablaba de una cuestión en términos feministas actuales, sino que había una recuperación de una práctica concreta, histórica, ancestral, indígena, que fue un bastión de resistencia para las mujeres indígenas puntualmente. Esto, ahora justo estoy leyendo, disculpe, yo suelo hacer muchas referencias así bibliográficas del paso, pero no sé si les va a llegar esto por allá de Moira Millán, que se llama Terricidio. Si no, se los escaneo y se los mando, con permiso de Moira, que espero que nada, me acepte que escanee su libro y se los mande. Pero un poco está contando este ejercicio, que esa violación, como en el artículo aparece, que fue un ejercicio concreto de violencia física en la historia colonial, es también una ruptura, una fragmentación de las prácticas colectivas, ¿no? Entonces, digo, entendería que este simple artículo, este modesto artículo, muy, que me lo cortaron desde la revista con varias cosas, tuve que reacomodarlo porque no les gustaba mi manera de escribir, entonces tuve que acomodarlo bastante al modo de enunciación, lo más cercano posible sin traicionarme, pero lo más cercanamente posible a eso, cosa que eso en el libro no va a estar, esto es seguro, esto desde luego que no, porque no, ahí no me van a decir nada, pero sí evidentemente lo que más aparecía era ese ejercicio a nivel colonial de violencia física que se replicaba en la fractura de todos los lazos que en el artículo va a aparecer como esta red de vida, citando a nuestra amiga feminista comunitaria Lorena Camnal, y que me parecía fundamental porque también, si hay algo que ahí también hay una discusión, ¿no? Yo no soy indígena en esos términos. En Argentina eso pasa un montón para poder pensar que. Y yo epistémicamente tomo una posición al respecto. Que un ejercicio de descolonización epistémica para quienes habitamos la academia, para quienes nos dedicamos a eso, es, yo me he preguntado durante muchos años, a mí me pasó que, perdón, hago una nota, yo vengo trabajando cuestiones de descolonización hará más de 15 años. Nunca escribí sobre descolonización, porque no me sentía preparado para escribir sobre descolonización. Empecé en estos últimos años, digo 2, 3 años, a escribir cosas sobre descolonización. Pero después, en este tiempo, en los años anteriores, era tratar de hacerlo en mis propias clases o en las clases que compartíamos, no eran mías, pero de practicar esas cuestiones de descolonización institucional sobre todo.
Y hay una pregunta que a mí siempre me vino, que es que, creo que quizás ustedes me lo pueden decir en sus propios trabajos de investigación. Me encontraba con que había un montón de citación de nórdicos y europeos que quizás le estaban diciendo muchas veces cosas similares, pero evidentemente había que citar y validar con esos autores lo que nosotros sentíamos desde hace mucho tiempo. Yo soy de un pueblito de acá, de la provincia de Buenos Aires, que se llama 9 de Julio. La querida filósofa argentina María Lugones, que tuve la oportunidad de conocer, acá tienen un libro que se llama Hacia el feminismo decolonial, María Lugones, que es de los toldos. De los toldos, se le dice los toldos porque es un espacio, un territorio de una fuerte presencia mapuche, pero que ha sido bastión de colonización de lo que acá se llamó en 1880 la conquista del desierto, que arrasó con todo eso. 9 de julio fue un pueblo fundado por la milicia que hizo la conquista del desierto. Y lo que tiene Los Toldos, que está a 50 kilómetros de 9 de julio, es que la resistencia mapuche siempre estuvo y, siempre, y sigue estando. Entonces, María Lugones nace ahí. Entonces yo tengo un afecto muy querido por María por esa cercanía, digamos, del barrio, por llamarlo de alguna manera. Pero más allá de eso, la importancia de María no tiene que ver con que yo tenga la oportunidad de decir que es de los toldos, sino por todo lo que hizo, ¿no? Por las cosas que dijo, por la importancia que tiene su fuerza. Pero sí me queda algo muy puntual al respecto de esto. ¿Qué hacemos quienes no somos y no tenemos la resistencia ancestral para poder pensar en una decisión que yo podría llegar a llamar hoy terca, como hacemos ciertas cosas con cierta terquedad y de resistencia, porque sí, de rechazar un canon europeo, un canon nórdico, porque tenemos un montón de pensadoras y pensadores que quizás no publican o no tienen la posibilidad más que de conversar, y yo hoy por hoy estoy dando clases ya no para leer, sino que miren videos, que escuchen. No sé si leer es una operatoria hoy. Pensaría más en poder escuchar. Si aprendemos a escuchar, hay otra manera de incorporar, como decía Cherry Moraga, esa theory in the flesh, hacer carne esa teoría y poder pensar desde ahí. Pero esa es una posición epistémica. Ahora, cierro con esta idea porque si no me estoy yendo mucho. Pensar filosóficamente los términos de la corporalidad y del deseo, desde luego que hay en la palabra filosofía un trasfondo deseante del saber, ¿no? Esto etimológicamente ya lo tiene, pero lo pienso en los términos de cómo hacemos para poder desear una descolonización que no sea una captura misma académica de la descolonización, sino una praxis y una práctica. Entonces yo tomo la posición de no citar adrede a muchos autores, como puede llegar a ser incluso Deleuze y Guattari, que son gente que quiero un montón, pero para poder decir, no, che, pero Audre Lorde y tantas otras han dicho esto, lo siguen haciendo, y no solo lo dicen, lo están haciendo. El ejercicio de esa descolonización, o lo que podremos llamar con Deleuze y Guattari, el agenciamiento maquínico deseante. Yo no sé si han leído Deleuze y Guattari, me pido disculpas, ojalá que sí, y si no, podemos conversar al respecto. Pero sí lo último, como para cerrar y no hablar mucho más, y si quieren conversamos, no sé qué les pasó, me gustaría más que conversar y que me digan qué, y vamos charlando, pero sí que lo que traía María Lugones, que si lo leyeron, es justamente este ejercicio, hay un libro que se llama Peregrinajes, yo lo tengo por allá arriba. Peregrinajes es una exquisitez teórica y de una profundidad de pensamiento que yo pocas veces encontré. No es porque yo la quiera mucho a María, sino porque realmente lo es en su y porque muchas veces utiliza términos que nosotros acá son muy amables, como bichar, como cuajar, no sé, cuajar creo que les queda bien por allá. Decir, che, ante el imperativo de la limpieza, ante el imperativo de lo que llama Emma Chiric, este proceso de blanqueamiento a partir de la limpieza, y de la limpieza de almas, y de la limpieza de deseos, y de la pulcritud normativa, etcétera, etcétera. Generar un cuajo, embarrar la cancha, como decía el poeta, un poeta argentino que no me está saliendo el nombre ahora, qué desgracia de mí, la poca memoria. Ya me va a aparecer. Bueno, él decía que hay que embarrar la cancha, hay que embarrar eso, ¿no? No me está saliendo el nombre. Bueno, ya me va a aparecer. Y sí, sí me parece que hay un poco
de gesto en esos términos. De embarrar la cancha significa, si se quiere, que es un término futbolero acá, eh, lo decimos para que no se juegue limpio, ¿no? Para que no se juegue pulcro, para que el deseo no sea tan limpio. Y en definitiva, para que los cuerpos no sean tan limpios, ¿no? En un ejercicio creo que el neoliberalismo hoy está teniendo sobre los cuerpos. Yo lo charlaba con los chicos de la secundaria hace 2 días atrás. De hecho, vamos a hablar la semana que viene sobre la violencia estética colonial, de la pulcritud de los cuerpos blancos, y no solo blancos, sino lampiños, y no solo lampiños, sino con el skincare y todas sus prácticas de decoro, que no son las prácticas de decoro que podríamos llegar a encontrar en un montón de lugares que podemos llamar, se me viene Paris is Burning como documental para poder pensar otras formas de resistencia respecto al maquillaje, pero que ahí puntualmente se ven como un ejercicio de violencia estética. Bueno, no sé, dije algunas cosas que me había notado una frase que aparece en el texto de Pat Parker, que es la revolución no es ni limpia, ni bonita, ni veloz, que a mí me gusta mucho eso, que no es bonita, desde luego, que no sea limpia, también por supuesto, pero que también sobre todo, y el problema es que no es veloz, y ante imperativos veloces, evidentemente estamos teniendo un problema de ansiedades contra lo que hacemos. Ahí, y perdón, lo último que diría, los contraembrujos, las prácticas rituales, las prácticas de encuentro, de conversación, de escucha, etcétera, que pareciera ser que están pasadas de moda, eh, a mí me hacen muy bien y yo las celebro. Las celebro en la tranquilidad que tiene poder encontrar un espacio y un refugio. Ojalá, creo que esto lo es, no tengo duda, ojalá lo siga haciendo y entre ustedes imagino que eso lo hacen. Yo, de mi parte, lo que sí intenté hacer con este trabajo y con estas investigaciones es poder poner un punto en juego lo que ya vengo haciendo. No es que, en mi caso sería una mera especulación. Hay una página donde yo enumero un montón de cositas que tiene que ver con, acá pasó en pandemia acá mucha gente, bueno, nos contactamos, hicimos redes de ayuda, yo supongo que allá la habrán hecho también. No es nada raro. A mí me incomoda pensar que hay que hacer cosas novedosas. Tenemos una memoria de prácticas de resistencia que son muy claras, muy precisas, y están bien, no hay que hacer mucho más que eso, pero sí hay que hacerlas. Y en esa enumeración de los guisos, de los encuentros, los acompañamientos, me parece que se encuentra el fervor del deseo colectivo que los cuerpos necesitan, ¿no? Necesitamos. Y bueno, nada, no quiero seguir agregando nada más, pero si ustedes me cuentan, charlamos. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad es un gusto escucharte y pues ya pusiste muchos puntos muy interesantes en la mesa, pero bueno, abrimos la conversación a ver quién quiere tomar la palabra para embarrarnos también nosotros aquí en la conversación, ¿no? Adelante. Estaba esperando a ver si alguno más quería. A ver, Mm, ¿cómo digo esto que no suene como fan? La verdad es que me mm, gustó mucho el texto. De alguna manera ya mm, lo advertía Santiago porque ya te había escuchado en algunos de los videos y por lo que publicas y demás. Eh, y fue un texto que me hizo sentir muy, muy, muy acompañada, ¿no? mm. Porque Qué lindo eso. por supuesto, también pasa por acá, ¿no? También pasa por Mm, acá que hablamos de estas autoras que tomas en el texto y como no son famosas, como mm, no son como las personas importantes, ¿no? De estos lugares, las retoman poco, pues es como si una hablara de cosas totalmente fuera, ¿no? Me ha pasado un par de veces en revisión de artículos que me piden quitar a autoras, ¿no? O me dicen que busque referencias o mucho más actuales o pues sí, ¿no? Que sean ya reconocidas. Entonces pasan. mm, Y en ese sentido, el texto me hizo sentir muy acompañada, porque mm, muchos de estos elementos que traes aquí y que logras de alguna manera organizar,
Creo que yo a lo largo también de lo que he venido pensando, sobre todo cercano a las corporalidades gordas, em, están ahí, pero están Mm, articulados, ¿no? Y me gusta como este desplazamiento que haces, empezando con el epígrafe de Odre, ujú, y luego das un recorrido y luego regresas, ¿no? Llegas a Sualdi, nunca sé cómo mm, pronunciarlo bien, Sualdi, Rolnik, y luego vas otra vez a Odre, ¿no? Em, el enlistado me encantó, me encantó, me encantó, Santiago, mm, porque muchas veces me preguntan, sí, pero ¿cómo le hago para comenzar a sentir deseo por un cuerpo gordo, ¿no? Ahora que te ujú, leía pensaba, dije, mira, la próxima vez que alguien me pregunte eso, le voy a mandar un texto, ¿no? Em, y eso, de que nuestros cuerpos alberguen esa posibilidad de lo erótico, ¿no? Entonces no hay ujú, una cuestión ahí como de descubrir el hilo negro, ni está aquí, ¿no? Y puede ser recreado en la cotidianidad, ¿no? sí, Y eso me encantó, ¿no? Que pusieras todo ese montón de... Se me ocurrieron mm, algunos otros, eh, pero bueno, creo que ahí está, ahí está. Em, Mucho más ejemplos, porque yo el ejemplo que siempre ponía es este que también da ahí Audre Lorde en Los usos de lo erótico, cuando dice que es estar acostada tomando el sol junto a su amante, ¿no? Ese era como ujú, el ejemplo que yo siempre daba. Pero ahora mira, has dado una mm, lista importante de maneras de recuperar lo erótico. Decía que me parecía muy esperanzador porque creo que es lo que ocurre con todas estas capturas, ¿no? ujú, Del Estado moderno colonial de género. Eso, sí. y Ay, bueno, eso. me hiciste acordar un poema, hay un poema bellísimo que se llama Interfaz Ujú. de Gloria Anzaldúa. Ok, Es ok. como, bueno, después hay en ese poema de Gloria Anzaldúa que se llama Interfaz, que tiene que ver cómo se hace un cuerpo lesbiano. Un poco me encontraba con esto que vos decís, con las palabras que vos decías. Porque es, cuando yo lo leía, hace poco tuvimos un encuentro, yo tengo un espacio que se llama Filosofía Salvaje, y ahora estoy trabajando sobre esa idea de lo salvaje para hacer filosofía, porque yo siento que yo soy salvaje haciendo filosofía, porque no respeto las tradiciones, no leo lo que tengo que leer, salto de un tema para otro, entonces como que muchas características dicen, bueno, es todo medio arrebatado, pero ahí tratando. Pero bueno, y leímos a Gloria Anzaldúa y había un poema de ese Interfaz que me hizo acordar mucho por cómo en lo cotidiano se va haciendo cuerpo. Ese cuerpo que todavía no está si no está lo cotidiano, si no está el acercamiento cotidiano, si no está el tacto, la mirada, no sé, todo lo que hace a lo cotidiano, yo diría el matecito a la mañana que uno lleva, ahí se hace cuerpo. Y me parece que si nos capturan lo cotidiano, que creo que el interés que está Sí, teniendo todo este sistema es capturar lo cotidiano, o la distracción de lo cotidiano, evidentemente ahí es donde no podemos hacernos cuerpo. Este término que yo aprendí yo tuve una directora de tesis que para mí fue una enorme, lo sigue siendo, ¿no? Una inmensa maestra. Les voy a mostrar uno de sus libros y que quizás la conozcan, que se llama Marie Bardet. Este es uno de los libros, tiene dos. Ella es, este es otro. Pensar, conmover, este es el primero. Pensar, conmover, filosofía y danza. Marie fue mi directora de tesis de maestría y les cuento esta anécdota ya, pero disculpen, a ver si ustedes me dicen. En el barrio de San Telmo, acá en Buenos Aires. Si no conocen Buenos Aires, y Buenos Aires tiene muchos barrios, que imagino que, no sé, DF allá debe tener un montón. Bueno, acá hay un barrio San Telmo que es muy clásico y allá vivía Marí y una tarde me dijo un día, mientras revisábamos la tesis de maestría, me dijo, no quiero hacer bifo. ¿Lo conocen a Bifo Berardi? Sí, Franco Bifo Berardi, un filósofo italiano que yo lo quiero un montón. Pero claro, Bifo tiene
el interés de querer explicar todo. Entonces me dijo, no se trata de explicar todo, se trata de encontrar lo cotidiano para explicar todo. Entonces todo se explica a partir de lo cotidiano. Como diría Tolstoy, pinta tu pueblo y pinta tu aldea y pintarás, ¿no? Bueno, y a partir de Marie, junto con un texto, una entrevista que hace con Soli Rolnick, hablan específicamente de hacerse un cuerpo. Y yo a partir de ahí, esto fue, estoy pensando en el 2015 más o menos, hace 10 años. Y me pareció que por ahí iba la cuestión. Desde luego esta idea que creo que podemos llegar a compartir de que los cuerpos nunca están dados, que las corporalidades están permanentemente performateando. Podríamos citar a Butler y a toda la tradición desde Teresa de Lauretis, etcétera, de la performatividad de las corporalidades. No es necesario. Yo creo que nuestros sentires nos están dando una intuición, o como diría Isabel Stenger, es el sondeo cotidiano que estamos teniendo de que nuestros cuerpos se están haciendo. Y yo siento que mi cuerpo se hace todo el tiempo con quien hablo, porque también mi cuerpo va mutando en función de cómo me dispongo al encuentro con alguien. Acá hay el Martín Fierro, que es un libro de esos, así como de la Biblia del gaucho argentino, dice, duro con los duros y blando con los blandos, dice un momento. Y no es para hacerlo así, pero sí como me da una ética de fondo que hay que ir viendo cómo uno compone. Y me parece que es algo un poco de eso, sí. Perdón, ahí me estiré yo un poquito. Pero gracias, María, por esto que estamos compartiendo. Bueno, pues yo quisiera tomar un momento la palabra. La verdad es que el texto fue como, a mí siempre me gusta hablar mucho, porque yo también creo en una forma muy encarnada de la teoría, no creo en una teoría a veces como nos la enseñan de esta forma tan, pues tan etérea, ¿no? Que a veces ni siquiera aterriza en las cosas como realmente. A veces veo mucha teoría o leo mucha teoría y no la veo realmente en nada, solo la veo teorizada, ¿no? Pensada, reflexionada y no la veo nunca hecha carne. Eso me pareció muy interesante como apunte de lo que nos dices ahorita y por supuesto de lo que viene en tu artículo. Pero también como que me sentí con mucha resonancia en algunas cosas. Hay una parte que me gustó mucho porque creo que simbra mucho en aspectos de lo que estoy haciendo actualmente, únicamente no en lo investigativo, sino también en lo creativo, porque pues también soy escritor y ahorita estoy escribiendo un libro de poesía que habla muchísimo de las cuestiones del cuerpo. Es como la segunda parte de un primer libro que ya está publicado. Y he reflexionado mucho qué quiero hacer en ese libro y leyéndote, la verdad es que encontraba puntos que me parecieron muy interesantes porque dije, es que estas son cosas que he pensado, tal vez no totalmente en estos términos, porque una cosa que se me ha criticado mucho es que mi escritura creativa es muy política y eso molesta Mm, mucho, ¿no? O sea, como es que pierdes lo lírico, lo sacrificas por lo político, ¿no? Y yo así de, bueno, eso es totalmente intencional y para mí es un halago que me digan que perdí lo lírico por lo político, ¿no? Entonces, la realidad es que mientras te leía, hay una parte que me encantó, que le estoy buscando esta, que es una crítica, porque bueno, yo escribo desde la cuestión de escribo como una persona marica, no me gusta decir como una persona gay, y me simbra mucho también eso, porque efectivamente esto, por ejemplo, del mote marica, lo tomé, no es mío, o sea, lo tomé justamente de personas activistas de Bolivia, porque fue donde lo leí, que ellos tomaban el marica en oposición al gay, ¿no? O sea, esta oposición a la mm, cuestión blanqueada de cómo debemos ser. ujú, O sea, un gay debe ser con cierto tipo de corporalidad, debe ser blanco o debe siempre buscar una vestimenta, una fisonomía, una manera de mostrarse totalmente blanco, ¿no? Y europeo. Y entonces, estas formas de hablar de la jota, la marica, el mm, puñal, que también venía en este otro artículo donde abordas a Bendaño, justamente, mm, y que él habla justamente de soy puñal, o sea, él no dice ni siquiera soy joto, o soy jota, mm. o soy maricón, o sea, él dice soy puñal, y esos posicionamientos para mí han sido muy importantes para pensar mi escritura y para pensar varias cosas. Hay una parte en este artículo que nos trae aquí a razón en esta plática que me encantó. Voy a leerlo nada más un momento, donde dices, hay un esfuerzo por disimular, camuflar, flexibilizar,
un pinkwashing o un game friendly que queeriza, que arcoiriza y llena todo de colores y entre festividades y derechos. Las sensibilidades más concretas, las más cotidianas, rebrotan con la más arcaica fuerza violenta de la conquista patriarcal. Una cosa que ahorita yo me simbra mucho es esto, la cuestión de cómo no nos damos cuenta. Yo veo mucha lucha contra la cuestión del patriarcado. Estoy rodeado de gente, ¿no? Que empieza, es que la heteronorma, es que el cisgénero, es que aquí, pero a veces creo que no volteamos a ver ni siquiera cómo está eso insertado en nosotros, ¿no? O sea, cómo hay una inserción completa en nuestras formas de desear, en nuestras formas de mostrarnos, en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de pensar, hasta la vestimenta, los gustos, todo que tiene que ver completamente con una cuestión fuertemente patriarcal. Yo he tenido disputas con personas de decirles que a veces los gays, porque se autodominan gays, no entienden lo heteropatriarcales que podemos llegar a ser, ¿no? Y también Claro. lo fuertemente que estamos coaccionados por esta parte, porque realmente somos muy machistas, somos muy heteronormados, somos muy blancos, y estas cosas están en nuestras prácticas, en nuestras formas de vivirlo, en nuestras formas de representarlo, y a veces no nos damos cuenta de ello. O sea, creo que es una parte crítica que a veces falta, y a veces yo esta cuestión de colonial, que la conozco de una forma muy sucinta, la verdad es que no es algo en el que haya profundizado tanto, pero de algunas formas sí. Y resoné muchísimo con todo esto, con pensar en mi gente, en el colectivo, que de alguna manera me he sentido como parte de él, y decir, a veces esto me hace batallar mucho, porque si vamos también a las cuestiones del deseo y los afectos, ahora, por ejemplo, he pensado mucho en el deseo. Hay toda una parte que he pensado en lo que estoy escribiendo, donde hablo, por ejemplo, del cuerpo masculino, pero no el cuerpo masculino erecto, no el cuerpo masculino como nos han enseñado en ese deseo, ¿no? Como el cuerpo vigoroso, fuerte, musculoso, erecto, sin disfunción, con una erección siempre turgente, este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que yo a veces pienso y a veces le digo a la gente, bueno, es que también un pene flácido es tan bello, o tiene también su parte, ¿no? Tiene su parte que tiene que ver con otra forma de ver el deseo. El deseo no siempre tiene que ser penetrativo, el deseo no siempre tiene que ser sexual, el deseo no siempre tiene que ser el tocarnos para terminar con una eyaculación, por decir algo. Ujú. O sea, hay otras formas de experimentarlo, y son preguntas que me he estado haciendo y que leyéndote fue como que vino algo muy refrescante, en el sentido de decir, vaya, es que yo sé muy bien que no soy el único que piensa estas cosas, pero es algo que me llena de mucha alegría encontrar resonancias, y que justamente vengan de personas que estamos en esta parte del mundo y que estamos trabajando desde otros lugares, y que a lo mejor me podrían decir, es que esto ya lo trabajo, porque por ejemplo he encontrado mucha bibliografía de España, por ejemplo, sobre estos temas, o de los Estados Unidos. Y también resueno con lo que nos dijiste al inicio ahorita, mientras nos estabas comentando. Yo siempre que veo que alguien quiere hablar de estos temas, tiene que recurrir a estos autores de Europa para que se vea como consolidado, para que se vea que están respaldados, ¿no? Pero hay mucha gente que inclusive acá en América Latina no está ni siquiera en la academia, están más bien en el activismo, están en otro tipo de configuraciones, y por eso no pueden ser tomados en cuenta, ¿no? Porque no son un académico que publica en lugares indexados, y entonces no podemos tomarlo en serio, ¿no? No podemos ver a estas personas como pensadores cuando realmente sí lo son. Entonces, esto para mí fue como muy importante. Y también una cosa que he estado trabajando mucho, esto que hablas, estas partes donde habla de esta limpieza, me encantaron, porque últimamente también en algo que estoy muy metido es en la otra parte. Por ejemplo, pienso mucho en los gays que asumen este rol pasivo, por ejemplo, esta cuestión de el placer a través del ano, a través del culo, ¿no? Y la verdad es que una parte que se vive muchísimo es esta parte como de la limpieza, de la higiene. Tienes que ser de cierta forma, tiene que ser el cuerpo inmaculado, el cuerpo sin vello, el cuerpo lampiño, el cuerpo, o sea, hay hasta un rudimento, porque justamente desde una forma muy heteropatriarcal se entiende que una persona que es pasiva es como la mujer,
de una situación sexual o una situación de pareja. Y entonces las mismas reglas que se dan para las mujeres de no debes tener vello en las axilas, no debes hacer esto, debes estar siempre con cierto olor corporal, debes de verte de esta manera, debes tener un cuerpo eróticamente deseable siempre desde la sexualización, ¿no? Aplica o sea de alguna manera traslapado también hacia acá. Y eso es algo que veo que muchas veces no se critica. O sea, yo lo que veo más bien es que hay una aceptación, ¿no? Hay una aceptación como de, por supuesto, es que si soy o si me erijo desde este rol, este es el rol con el que yo obtengo un placer, pues tengo que jugar desde estas formas, tengo que acoplarme a las maneras higiénicas, asépticas que se me exigen en muchísimas cosas. Que no sea tan femenino, pero tampoco tan masculino, porque no puedo ser tan masculino como el que sí va a penetrar, ¿no? No puedo ser tan masculino como él. Él sí tiene derecho a la sociedad porque en él es deseable, en él es como es el macho que tiene cierto olor, entonces en él es aceptable, pero en mí debe haber una pulcritud total. Entonces, estas cosas tal vez lo estoy poniendo en un punto muy literal, no tanto en esta idea del blanqueamiento, la limpieza o la higiene en el sentido de las ideas o esto, sino más bien de una forma eminentemente corporalizada, pero es algo que a mí me ha simbrado mucho porque digo, es que a veces no puedes ni pensar en la posibilidad sexual porque tiene que estar esa limpieza de por medio. Y es como, para mí es una cosa que yo digo, no solo lo he escuchado en mí, yo digo, es que no decimos nada, no criticamos desde ese otro lugar, no estamos haciendo una crítica desde ahí. Y también rompiendo estas formas en que volteamos a ver el deseo desde ahí, desde otras formas, ¿no? O sea, yo siempre pensaré, y para mí es muy fuerte, que la corporalidad entre los maricas, entre los gays, como se quiera llamar, es eminentemente igual de patriarcal, eminentemente igual de activa, igual de basada en el pene, en la erección del pene, siempre, siempre tiene que estar desde estos lados, ¿no? Y también estas partes donde hablas de la violación, donde hablas de cómo en la sexualidad hemos estado siempre pensados desde un espacio violento, es otra parte también que está muy aquí, ¿no? O sea, ¿cuánto hombre, o a mí me ha pasado que no me han dicho es que quiero violarte? Y ellos creen que es casi como un piropo, ¿no? Como es que pues es que te tengo muchas ganas. Y es como, no me has de sentir bien tu comentario, ¿no? O sea, y es una forma de enunciar lo que jamás me ha hecho sentir bien. Sin embargo, veo que muchos lo aceptan sin lugar a dudas porque dices que te lo dijo porque te tiene muchas ganas. Y es como, bueno, es que para mí eso no justifica una palabra tan fuerte y tan violenta, ¿no? Que justamente esta historicidad que tú haces del cuerpo, el cuerpo que ha sido vejado o violado, me parece algo muy fuerte porque creemos que es algo únicamente de la cuestión como muy física, pero también ideológicamente lo tenemos muy entrelazado. O sea, la idea de que la sexualidad tiene que ver con la violación. Ajá, o sea, estas puntualizaciones que a veces se hacen de cómo el varón está socializado como en la violencia de la violación, es muy real. O sea, yo sí creo que es muy real y yo lo he vivido en el sentido de verlo muy cercano en muchas cosas de mi vida. Entonces, no sé, todos estos puntos a mí me hicieron mucho, me hicieron pensar en muchas cosas. Eh, sí llegué a pensar en un detalle que nos decías hace un rato. Yo dije, es que el texto siento que fue como corregido. Yo lo leía y tal vez es, no lo sé, bueno, yo me he dedicado mucho a la corrección y muchas cosas, pero lo leía y decía, este texto se ve que está corregido. Y ahorita que nos dijiste esto de cómo te coartaron ciertas partes, cómo tuviste que reformular, me hizo un montón de sentido porque dije, me gusta mucho cómo está escrito, pero siento que hubo cosas que seguramente fueron coartadas, manipuladas, que tuvieron que hacerse, reconsiderarse por las revistas, ¿no? Y porque sé también cómo funciona y porque también lo he vivido. Entonces, esas cosas, también son siempre muy fuertes, ¿no? O sea, como también nuestras formas de escritura tienen que ser coartadas porque no van también con cierta regla y eso también siempre me parecerá muy fuerte. Que yo pensaría que también es otro tipo de violación, personalmente, o sea, una violación incluso de la creatividad y la forma estilística que uno busca para poder expresar ciertas cosas y es algo que creo que no debería ocurrir. Pero bueno, nada más quería mencionar esto. A lo mejor no dije nada porque fue como muy en general, pero sí,
muchas cosas vinieron como a mí en cuanto a intereses que tengo ahorita, búsquedas que tengo ahorita. Me doy cuenta que voy a tardar más en escribir ese libro de lo que pensaba, porque me sigo reformulando muchas cosas, muchas cosas. Y quiero que quede súper político, o sea, quiero que esta vez Mm. se enojen de lo político que va a quedar, pero que se enojen mucho. Entonces, Ojalá. sí, es como una búsqueda, pero bueno, muchas gracias porque la verdad, hallar resonancias así para mí es súper valioso. Yo creo que más como de decir, ay, te cité, porque ven que entre todos es como, ay, es que me citó tal persona. Yo digo, yo prefiero que me digan, bueno, es que hallé en tus palabras y resoné Mm, en estos pensamientos. Para mí eso es mucho más mm, valioso que saber si estoy siendo citado o no. mm. Entonces, la verdad, yo resoné muchísimo leyéndote. Fue una lectura que me la bebí, o sea, fue rapidísimo, pero iba subrayando, iba poniendo y decía, es que aquí hay muchas cosas que me simbran mucho. Y en el otro artículo, que yo sé que no es el que traemos aquí a cuento, pero toda esta parte, me gustó mucho cómo cierras con esta parte de Avendaño, me pareció preciso, Mm, muy preciso cerrar de esa forma. mm, Yo conozco a Lucas, no somos mm, amigos como cercanos, pero coincidimos en un par de eventos alguna vez y me tocó verlo, o sea, conocerlo personalmente, conocerlo bueno, haciendo sus performances y para mí fue algo muy importante, ¿no? O sea, ver el trabajo que le está haciendo me pareció algo muy fuerte, ¿no? O sea, de por sí la cuestión Mushe y todo lo que está ocurriendo aquí en México, que está ya desde muchos frentes, me parece que es algo muy valioso. Entonces, pero bueno, cedo la palabra por si alguien más quiere hablar. Había muchas cosas que me simbraron por ahí. Gracias. Gracias por todo. Un montón. ¿Quieren que diga algo o algunas cositas? ¿O quiere alguien hablar? Yo no Adelante, estoy- Santiago. Yo luego tomo la palabra, pero yo más que nada estoy aquí para escuchar, la verdad. Tú antes hablabas de la cuestión de la decolonización, a mí te costó 15 años, tal vez a mí me va a costar más. Entonces, respetando. Sí, adelante, por favor. Eh, no, digo un par de cositas. Yo cuando lo escuché por las redes a Lucas, eh, me desarmé, o sea, me emocionó mucho. O sea, lloré un montón. Fue como si se me despegaran del cuerpo cosas. Y a partir de ahí no pude no seguirlo y escucharlo y cada vez que tenía la oportunidad. Incluso intercambiamos algunos mensajes por Facebook, en la vieja red, esa arcaica, que no sé si hay gente que todavía, bueno, esa, ese arcaísmo de las redes que se llama Facebook. Y bueno, hicimos algunos intercambios por la tesis puntualmente, pero también pensaba a modo, muchas cosas, anoté varias, en Leche de Virgen Trimegisto, cuando dijiste lo puñal, que imagino que si hablaste de lo puñal, el manifiesto puñal, quizás lo hayas leído o tenga el, el trabajo de- bueno, me resulta muy potente en esos términos, pero más allá de lo performático, hay varias cosas que dijiste al respecto de la insubordinación, del esto, ¿cómo no encuentro la palabra? Esa especie de desacato, de esa desobediencia de la palabra que porta la, como si fuera la punta de lo que está sucediendo. Porque vos decías en un momento, es muy literal lo que vos contaste. Y para mí es lo cotidiano que marca la amplitud y la microfísica del poder como entra en todo, en lo milimétrico, en lo que está plasmado. Es decir, si yo siento esa blanquitud, esa limpieza, esa desodorización, porque también el olor es como impregnante. Acá tenemos un filósofo que se llama Rodolfo Kusch, que en la década del 70 escribió mucho sobre el hedor de América. Yo no lo cité en el texto, pero debería haberlo hecho, pero no lo cité por cuestiones también de que no quería citar gente muy clásica. Entonces, pero Rodolfo Kusch, yo lo quiero un montón y dice cosas muy importantes, pero lo evité. Con una amiga escribimos un artículo sobre el hedor en las escuelas, el olor de gente que va a practicar. Resumo rápido, la tesis es, nosotros en el campo de la formación docente, compartimos los espacios del campo de la práctica con personas que van a ser docentes y se chocan
el primer impacto en el campo de la práctica en las escuelas es el olor. Y ya dicen, no saben si quieren ser docentes porque hay olor acá. Entonces nosotros con esta amiga escribimos, bueno, el hedor de América. Es la, la corporalidad gaseosa, si se quiere, de América, ¿no? Hay un cuerpo gaseoso que invade todo y que es no sé, contra pulcro, ¿no? Es contra lo pulcro la cuestión. Por eso, embarrar la palabra, embarrar la academia, que es un término que ahora me acordé que era Néstor Perlonger, cito, el querido Néstor Perlonger, no sé por qué no me salía la palabra, el nombre de Perlonger. Se ve que me había emocionado con lo mismo que estaba diciendo y no me venía el nombre de Néstor. Pero sí que me parece que ir a encontrar la fuerza de lo que escribimos en lo más cotidiano de todos los días, yo creo que es un valor que no sé si todos podemos lograr. Yo no sé si lo logro, pero sí me interesa hacerlo. Me interesa tomar fuerza desde lo cotidiano, desde, en el caso, como decía Magda, de la propia corporalidad y decir, che, yo estoy sintiendo esto, escribo desde acá. Esa es la escritura situada. No hay más escritura situada que escribir desde el cuerpo. Es nuestro territorio de resonancia, ¿no? Y después, dos cositas así media rápidas que me gustaron de lo que dijiste sobre la violación. Yo creo que cuando mencionabas los machismos que hay al interior de, digamos, de los comunes que tenemos amigos, amigas, gays, me parece que mucho tiene que ver con que los cuerpos ahí se agencian todo el tiempo. Y hay líneas flotantes de patriarcado que están a la mano y se pegan entre las fibras corporales todo el tiempo. No me animaría a decir que somos en esos términos, pero sí lo estamos siendo. Y ese es otro término de Rolf Foucault, estar siendo, ¿no? Él dice, contra la lógica del ser es el estar siendo. En los 70 escribió. Y estamos siendo momentos muy machistas en un montón de situaciones, pero eso nos permite rever y tener bueno, yo por lo menos intento practicarlo, ¿no? Imagino que ojalá lo hagamos, pero ese, che, no, pará, frenar un toque y decir, ¿qué estoy haciendo? Y en el que estoy haciendo es una interrogación, como dice Fanon, al final de Máscaras Blancas, nunca me sale, no, lo tengo acá. Ahora sí, piel negra, máscaras blancas. Al final que dice, oh cuerpo, haz de mí siempre un hombre que se interrogue, que se pregunte. Y yo para mí es, che, el cuerpo el que me está preguntando de esto. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué ¿no? ¿Por qué esa línea me atraviesa? A mí me pasa muy claramente por ser hombre y encima artista marcial. Entonces, atravesado por una línea patriarcal violenta de nacimiento, digo, che, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la rabia, que no es la rabia rebelde, sino uno va a tener que ir transformándolo? Ahí la descolonización, que decíamos hace un ratito. Yo no es que voy a la descolonización porque está de moda o porque se le ocurrió a 3 o 4 académicos que hay que ponerlo de moda en Berkeley o en Duke o en no sé dónde. Yo la descolonización porque no me quiero sentir violento siendo yo artista marcial. Y habiendo trabajado, no sé cómo le dicen allá en México, a las bailantas. Las bailantas son boliches donde se pasa cumbia, acá, que es donde nosotros decimos va la gente villera, la gente de barrio, y en esos yo me crié ahí adentro, y donde la violencia es, bueno, ya yo soy muy gustoso del boxeo mexicano, pero entiendo que eso en Tijuana, por ejemplo, me imagino que debe ser como bastante afín. Y yo digo, pero yo no quiero sentir eso. O sea, lo mío es un deseo contra hombre, no sé cómo decirlo, perdón, estoy inventando palabras, pero contra eso que soy, ¿no? Por eso el deseo para mí es súper importante en estos términos. Y después, perdón por es abrupto, adhiero a lo que decías de la escritura pulcra, embarrarla, contaminarla. Pero hay algo que también me llamó la atención con esto del ya lo trabajó. Cuando citabas a que hay un montón, y yo me acordé de Facu Saxe, un amigo, que él escribió una ética marica, un libro que acá en Argentina, que quizás lo hayas leído o te haya llegado, y si no, yo te lo hago llegar. Facu vino a las jornadas nuestras, Facu es
una persona maravillosa que ha tenido muchos ataques de trolls fascistas, neonazis acá en Argentina. El mismo presidente dentro de la presidencia criticaron mucho sus textos. Él es investigador del CONICET, no sé cómo se le dice allá, pero es del Centro de Investigaciones Nacional que tenemos acá. Y fue un foco de ataque muy fuerte al principio del gobierno de Milei. Y él, en su ética marica, tuvo que salir a defenderse porque era una crítica a nivel nacional, ¿eh? Y Facu estuvo en las jornadas, nosotros hicimos unas jornadas acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata llamado Pedagogías Queer. Y en esas jornadas, que hubo, obviamente, descentramos la universidad, la sacamos de la universidad y nos fuimos a otros lugares, y hicimos un montón de talleres, eran jornadas de educación, ¿no? Eran jornadas de pedagogía. Y lo que intentamos hacer es corrernos de los espacios hegemónicos y romper, en principio, las jerarquías. Cuestión que esto nos trajo problemas con la universidad, porque la universidad se enojó, hubo, bueno, un problema ahí, que nos corrieron a nosotros. Pero al margen de eso, que yo también un poco lo que decías, lo tomo muchas veces esas, ¿cómo es que decíamos el otro día? Ofensas de las instituciones, nosotros las tomamos como elogios. Porque si son esas las personas que se ofenden por lo que hacemos, para nosotros son el camino, el elogio, ¿no? Ojo, porque la responsabilidad que se nos carga y las consecuencias están. Tendría que contar algunas otras cosas más personales que he tenido por esa situación, laborales, ¿no? Y que la estoy teniendo, pero tiene que ver con las consecuencias de lo que uno hace. Y eso de yo lo trabajo a mí me impacta un montón, porque creo que es una especie de, no solo de deserotización, sino de esterilización del pensamiento. Cuando, si tu sensibilidad está por escribir un poemario, una poética marica que quiere desafiar, pero también quiere rehacerse en sus palabras, que vos te estás haciendo cuerpo en lo que escribís, pero eso ya lo escribió allá en Francia, es, yo lo diría como artista marcial, es una patada en la pera de esterilización del pensamiento, porque no importa quién lo hizo. O sea, salvo, diría yo, que en esa tradición estemos reivindicando o compartiendo una genealogía. Entonces yo no voy a encontrar la novedad como punto de referencia de una verdad, sino que me va a acompañar mis ancestros, y ahí yo digo, Audre Lorde será ancestra de mucha gente que está pensando, no es que ya lo dijo, porque esa es una mirada patriarcal de la academia. Entonces, para mí eso es fundamental decir, yo no es que estoy trayendo, no sé, pensaba, bueno, Fanon, ahora que lo mencioné, en los términos de necesitamos aliados en el tiempo, hacernos aliados en el tiempo. Hay un fragmento de Tikkun, del Comité Invisible en realidad, de un libro que sacamos acá con un amigo, una editorial independiente con un amigo, se llama Llamamiento. No sé si lo conocen. Si no lo conocen, se los comparto. Nosotros hicimos una edición, no tengo acá, porque siempre las termino regalando. Llamamiento es un texto anónimo donde, si quieren, a ver, espera, ¿se los puedo leer? Si me esperan 2 segundos, los leo. Porque me parece oportuno. ¿Quieren decir algo mientras? Yo se los busco. Todo mientras ahorita hablabas de la creatividad y que quizá no hay nada nuevo, dice también Audre, ¿verdad? Que quizá no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay nuevas maneras de decirlo, ¿no? Impeca. Entonces, eso. Y decirlo desde en la propia vida, ¿no? Bueno, esto lo hemos charlado, que cuando decíamos estos trabajos autobiográficos que hacemos, que evidentemente lo que traen es un agenciamiento de la palabra. Ahí sí yo voy a tomar a Deleuze y a Guattari. Si hay palabras que flotan en la memoria que son necesarias y que no es solo, acá en Argentina cuando trabajamos lo que es la política de la memoria, que tiene que ver con la dictadura en Argentina,
nosotros decimos algo que es importante. Si la política de la memoria no quiere decir acordarse cosas. Quiere decir que uno trae en el corazón aquello que ha sido dolido para poder recuperarlo y sanarlo y no olvidar. O sea, acá el lema político con respecto a la dictadura siempre fue nunca más. Y nunca más es no olvido. Y no por un olvido rencoroso, sino por no olvidarnos por qué estamos luchando, por qué estamos hoy también, quienes estamos. Yo tengo familiares desaparecidos por la dictadura. Y decir, che, pero la violencia ha desaparecido gente y no nos olvidamos, ¿no? Eso me parece que es un tema También, como, fundamental con respecto a lo epistémico, ¿no? Me estaría encontrando. Eh, sí, bueno, sí, les antes de escucho que mientras. leas, nada más como para dejar esto ahí, porque hace ratito preguntabas qué es lo que pasa en México, ¿no? Una de mis insistencias constantes es que sabemos poca historia, como que en Mm, México es como si no nos interesara la historia. em, y luego viene esta provocación de Dussel de repensar, ¿no? Toda nuestra historia mm, a partir del siglo XVI y digo, híjole, ¿no? Y lo digo también como profesora de historia, ¿no? Que, mm, que veo en diferentes movimientos sociales una falta de historicidad de los movimientos, ¿no? Que los lleva a estar en el lugar de no ser efectivos, ¿no? claro. Y yo sí creo que una de las grandes diferencias culturales que con respecto al pueblo argentino es que acá la memoria nos falla mucho. Y si nos recordamos, si la recordamos, la acomodamos de manera conveniente. Eh, hacia el, no recuerdo bien, creo que por ahí del 17, 19, hubo unas jornadas también de los compas zapatistas en San Ujú, Cristóbal de las Casas. Y en ese entonces el subgaleano leía un texto donde hablaba de la memoria como el arma más poderosa y mortífera contra el capitalismo, ¿no? Y parece que ujú, pasó desapercibido, ¿no? Que, que utilicemos la sí. memoria como si la utilizan allá. Nada más eso. Gracias, sí, porque, ¿saben? Yo lo que veo hoy con las juventudes, me voy a poner en señor mayor, con las juventudes es que la memoria aplica a las cuestiones de la información, pero no es la memoria la información, y ese es un tema, ¿no? Yo creo que ahí coincido plenamente. Hay una memoria de los cuerpos que hay que flotarla en las sensibilidades, que está por otro lado, ¿eh? Así como me parece que también la palabra a veces es- bueno, esto creo que que lo compartimos, se ha vaciado la palabra. Y cuando encontramos que una palabra que no está vacía, nos erotiza en el sentido que nos acuerpa. Esta palabra me acompaña. No, no, yo tengo el hábito por estudiar filosofía, por haber estudiado filosofía occidental, de siempre escuchar y cómo me descolonizo el oído que escucha para combatir, para disputar. Es un garrón. Y lo digo como artista marcial encima, porque yo no quiero pelear. Entonces digo, bueno, ya no quiero, y a veces me veo en una situación donde, según el contexto, termino yendo a unas jornadas académicas y siento que el cuerpo se me acomoda como para discutir, y yo, no, pará, me voy. Me levanto y me voy, después vuelvo, digo, no, pasa por otro lado, ¿no? Como que también me parece que eso es la descolonización en los términos no académicos o contraacadémicos, sí pasa por el estar atento todo el tiempo sobre qué es lo que nos está pasando. No tiene que ver con saber, más allá que la memoria, como bien decía, obviamente el dato histórico y aprender esas cosas sin duda, pero no perder la situación mía de qué es lo que me está pasando y qué es lo que me estoy agenciando todo el tiempo. Porque si no es realmente termina siendo estéril para los fines de lo que se está pasando. Yo creo que Lucas, por ejemplo, Lucas Bendaño, él evidentemente está descolonizando. No lo pondría sino en el tope o en uno de los topes de decir, che, este es un pensador decolonial fuertísimo, mucho más que cualquiera de los que escriben, más allá que Lucas, por supuesto, escribe, ¿no? Pero, pero por eso yo pienso para mí la gran teoría que tenemos en estos lados son las revoluciones populares colectivas, pienso en el zapatismo, en muchas otras, acá nosotros tenemos las nuestras, ¿no?
Eh, pero también pienso en la performance como dispositivo, porque la performance como dispositivo rompe en principio con el uso de una palabra que viene a blanquear la sensibilidad. Viene a, diríamos en los términos, a racionalizar, pero a mí me gusta decirle que la viene a blanquear. Deleuze dice en 1000 mesetas, Deleuze y Guattari dicen en 1000 mesetas, de lo único que se puede decir del significante es que es redundante. Entonces, cualquier palabra que se pueda decir, me pasa, hacemos una performance y después, che, esperá, dale tiempo, deja que madure. Toda performance es una semilla. Toda performance tiene que reverberar en el tiempo. No es para explicar. Entonces, bueno, después vos te ves en la situación de tener que explicarla, ¿no? Las performances. Pero en principio es un. Me parece que es ahí por donde hay que caminar, sí. ¿Hay algo más? Que no sé qué les parece. Si no les leo esto que venía. ¿Ya lo Sí, tienes? sí, lo O- encontré. Adelante. Se los leo, son 5 líneas. Dicen, Tikkun, ya en llamamiento, dicen lo siguiente. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde la casa? ¿Dónde mis YouTube ¿Dónde censuró. no existe, mi niño? ¿Eh? Perdón, ¿puede volver a leerlo? Se trabó Lo leo de justo. vuelta. Ay, Por puede favor. ser que acá está terrible la señal, perdón. Se los leo de vuelta. ¿Dónde están escrito con O? Yo, por ahí habría que leerlo, yo lo leería con E, pero acá está escrito con O, ¿sí? ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde la casa? ¿Dónde mis antepasades? ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde mis amigues? No existen mi niñe, todo está por construir. Debes construir la lengua que habitarás y debes encontrar les antepasades que te hagan más libre. Debes construir la casa donde ya no vivirás sole y debes construir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo edificarás sobre la hostilidad general, porque los que se han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen. Así termina un fragmentito perdido así. Y Sí, me gustaría un poco, bueno, es difícil retomar la palabra después de estos versos, ¿no? Pero de alguna manera creo que va en la dirección de lo que me llamaba un poco la atención ya desde la lectura de tu texto, ¿no? De pensar cómo entonces en el papel de la imaginación también como parte de esta deconstrucción, ¿no? Y que tal vez también es otro significante un poco vacío, que hemos abusado de esta palabra en muchos sentidos, pero yo personalmente al empezar a empaparme de estos argumentos, de estos temas, muchas veces he sentido la necesidad de dialogar con autores, con performance, que sí aporten nuevos escenarios, nuevas imaginaciones. Yo me dedico a la literatura, a la filología, por ejemplo, bueno, hoy estaba leyendo un texto que también es muy famoso, muchos lo conocerán, esto es Subasta, ese cuento de Ampuero, ¿no? Y me parece que es uno de los cuentos, no sé si tú lo conoces, Santiago, pero donde sí se visibiliza de manera muy brutal, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, esta mercantilización del cuerpo, de las relaciones, y creo que estos tipos de textos son útiles, ya no son tan raros, creo que ya hay muchos, pero yo personalmente siento como lector, como persona, como ciudadano, necesidad de encontrar con más textos que me hablen de nuevos escenarios, un poco como lo intentó hacer en su tiempo, no sé, Campanella, Tomás Moro, ¿no? Pensando, mm, esa es utopía, pero algo como más concreto que podamos como vivir, aterrizar en nuestro cotidiano, ¿no? Esta cotidianidad de la cual estuvieron hablando, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta, o sea, más que nada era una pregunta, ya que tú hablaste de tu interés para la performatividad, de las artes, ujú. ¿no? ¿De qué piensas al respecto, ¿no? De si
¿Cómo podemos hacer para solicitar, para empaparnos más de estos escenarios diferentes? Para mí, por ejemplo, este es espacio, y lo ha sido también hoy, ha sido un Ujú. poco también esto, ¿no? Como un Wikipedia alternativo donde no llegan otras voces, otros textos. Hoy han mencionado muchos autores que yo no conozco. Yo en mis textos siempre hago la lucha para no citar a muchos autores franceses y muchas veces pierdo esa batalla. Y así que sí, digo, ese espacio este GT para mí sí ha sido útil en ese sentido. Pero bueno, no me pierdo. Un poco me gustaría preguntarte al respecto, ¿no? De qué piensas del papel de la imaginación, de imaginar nuevos lenguajes, ¿no? También como Ujú. de lo que estamos diciendo. Bueno, ya me callo porque ya No, gracias, incluso nos gracias. viene el tiempo encima, perdón. Así que adelante, Santiago, Les cuento? ¿Quieren decir algo más o les cuento algo rápido para eso? por favor. Em, a ver, ¿por dónde arranco? Yo tengo un problema con la filosofía, yo siento que hago filosofía, pero la filosofía a mí me incomoda siempre en los términos que está haciendo en la especulación. O sea, ahora hay un brote así como especulativo, etcétera, que tiene una potencia imaginaria lo especulativo, pero en tanto que venga de ciertos feminismos, de ciertas realidades corporales otras, no lo especulativo en el sentido de lo que hoy en filosofía se conoce como esta cosa del aceleracionismo, ¿sí? Que pueden encontrar en Nick Land, bueno, Meliazú, una serie de autores que son, que yo los empecé a leer y me casi vomito, literal. Me empezó a agarrar ahí como una sensación de descompostura corporal cuando los empecé a leer. Dije, yo no ve, esto no puede ser la novedad de la filosofía. Y entonces me di cuenta que, claro, porque yo entiendo la filosofía tan corporal que me lleva a enseñar filosofía siempre con, yo soy psicodramatista, no sé si han practicado o han hecho psicodrama, un psicodrama muy particular que se hace acá en Argentina, se ha hecho por lo menos en Argentina y en Brasil sobre todo, a partir de un señor que se llama Tato Pavlovsky y Hernán Kesselman, y que deriva del psicodrama norteamericano, pero con unos agenciamientos locales muy delesianos. Entonces el psicodrama termina siendo poniendo en juego lo corporal, las vidas y aparecen otras cosas. Entonces yo en algún sentido trato de hacer filosofía en esos términos y de la mano mucho, ahí sí, de Audre Lorde, de Bell Hooks, mucho de Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa en Luz en lo Oscuro tiene una forma, para mí es un tratado de metodología potentísimo. A mí yo en la tesis todo el tiempo remitía a Gloria Anzaldúa como metodóloga, decía yo, para mí es mi metodóloga Gloria Anzaldúa. Como bueno, como todas las demás, pero es tan vivo lo que escriben y que además son un tratado de metodología en los términos de qué hacer, no de cómo investigar, sino en los términos de qué estamos haciendo. Es una pregunta por el hacer. Ahora, también me apareció, por supuesto, Edward Glissant, que es uno de los grandes teóricos que van a estar, si, bueno, te dedicas a la literatura, seguramente quizás lo conozco. Pero más allá de eso, la puesta en juego, una cosa que al escucharte se me venía era, yo en algún sentido estoy todo el tiempo tratando de volver hacia lo ya conocido para agenciarlo colectivamente en los cuerpos de quienes vienen, por una misma práctica docente. ¿Sí? Yo cambio los programas de mis materias habitualmente, año a año, porque voy conociendo a otra gente y voy como queriendo sentir otra cosa, pero después me doy cuenta que el agenciamiento es donde está lo novedoso. Es decir, qué es lo que se genera en lo grupal, qué es lo que se genera con otros, qué es lo que se genera cuando le lees algo. Ahora a los chicos de secundaria estoy leyendo cuentos, les leo cuentos. Pero porque me parece que en la escucha, y esto del desafío de no tener que leer, sino tener que escuchar, hay otra epistemología. Ahora puntualmente estoy escribiendo un artículo, ojalá, no sé, hace como 8 meses lo estoy escribiendo, sobre la escucha corporante. ¿Sí? Hicimos un taller durante un año con una colega, una psicóloga amiga de unos 78 años, que es una divina porque hace 50 años que se dedica a la terapia corporal, o sea, ella hace psicología corporalmente, a la terapia somática, y hicimos un taller de un año de encuentros sobre desandar la escucha, en qué otras cosas aparece la escucha. Y se nos fueron apareciendo conceptos todo el tiempo a partir del movimiento, del hacer.
Y yo lo que veía también ahí era que esto de lo novedoso que vos mencionabas, ¿qué es esto de lo nuevo imaginario? Porque también ahí es donde yo encuentro la diferencia, o por lo menos lo que siento. Disculpen, ustedes me digan lo que quieran. O sea, quiero decir, no sé, pensemos esto, pero si yo me apuro por querer la novedad, y esto tiene que ver con, no sé, acá en Argentina salió este libro de Claire Bishop hace una semana. Yo lo compré, porque es la novedad, porque habla de performance, porque habla de arte. Ok, sí, lo voy a leer, lo estoy leyendo. Pero no es esta la novedad, eso quiero decir. Es decir, los nuevos imaginarios son agenciamientos colectivos que se van dando insistentemente en una memoria muy antigua para mí. Es al revés. Es como agenciamos esa memoria que no pierde lo que fue para no olvidar ese camino que estamos haciendo. Ahí me parece que hay algo que es interesante, porque si no, así como hace un ratito aparecía esto, por lo menos lo que me suele parecer, es, bueno, esto ya lo dijo tal, entonces lo que está diciendo vos ya fue dicho. Como si la palabra dicha tuviera principio y fin y no habría una continuidad o no habría la posibilidad de tejerla en un entramado relacional. Si quieren, voy a poner los términos de moda ahora acá en Argentina, que es hablar de la relacionalidad. Salió un libro de Arturo Escobar sobre relacionalidad acá y ahora todo el mundo habla de la relación, ¿no? Yo digo, bueno, no es un problema, el problema es cómo se lo apropian, cómo lo ponen a funcionar, cómo inmediatamente una vez que ya lo usaron, lo tiraron. Ahora pasan a otra cosa. Acá la decolonialidad fue furor en los 2017, 18, empezaron a investigar, después pasaron a investigar otra cosa, como si la decolonialidad fuera un objeto a investigar y ya, o lo queer, o lo que... Ahí entonces vos te das cuenta de que los nuevos imaginarios son encarnados y perduran en el tiempo. Lo novedoso es cómo los volvemos a agenciar a diario, en lo cotidiano, en las prácticas que hacemos, en una insistencia que termina siendo siempre desacatada y no aprobada por las instituciones. Para mí en el horizonte termina siendo la no aprobación de las instituciones, o la no aprobación de las revistas académicas, diría, para decirlo de otra manera. Entonces te das cuenta, che, no, esto vamos bien por acá, ¿no? Pero al respecto de los nuevos imaginarios, porque a mí me llama mucho la atención cada vez que escucho, no en tu caso, ¿no? Por supuesto, sino colegas de acá, porque hay que escribir de otra manera, o hay que, bueno, creemos nuevos imaginarios. Sí, también el capitalismo lo está haciendo, hay una ciencia ficción capitalista que la está formando, el libro de Mike Nieva, un muchacho. Bueno, pero cómo creamos una ciencia especulativa decolonial, que creo que la estamos haciendo, yo no, pero digo, quiero decir, gente amiga está escribiendo para eso. Pero sí me parece que no correría atrás de la zanahoria de lo novedoso. O por lo menos yo siento que a veces, que me pasa a mí también, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo porque muchas veces me pasa a mí. No es que lo estoy acusando a otro. Entonces, mi lucha de colonial es decir, che, bueno, sí, ya sé que esto es lo novedoso, pero pará. Bueno, léelo, pero no te creas que eso es lo nuevo. Y estoy como todo el tiempo en ese juego de no olvidarme algunas cosas. Eh, pero bueno, sí, al respecto de eso. Y lo último que diría, y disculpen por ahí, yo creo, no sé cómo andan de tiempo, pero en la tesis doctoral yo le dediqué un capítulo entero a la práctica de la pedagogía esotérica ensoñada, que es algo que yo soy lector de Carlos Castaneda, ahí, no sé, por ahí debe haber andado, capaz que alguno se lo cruzó o no, pero si lo leyeron a Castaneda, bueno, yo lo leí muy joven, estoy hablando del año 96, y en ese furor del año 96 yo practicaba artes marciales, se me dio por hacer tensegridad y por practicar las cosas que decía. Nos enterramos para hacer la recapitulación, nos colgamos en las arneses, nos disfrazamos de gente, o sea, muy práctico lo nuestro. Más lúdico, pero había una práctica que se estaba gestando. Nunca dejé de leerlo, Castaneda. Ciencia ficción, ficción, la verdad no me interesa. Como Borges ha sido tomado de mil maneras, o sea, ahí sí creo que hay una apropiación imaginaria que no importa. Pero el concepto de ensoñación, después en la práctica concreta, yo vi que en las prácticas docentes, donde yo ponemos en juego, digo yo, ese yo es colectivo, diría Rampo, ese yo colectivo, ese otro que aparece en eso de lo colectivo, pareciera ser que esa ensoñación erotiza, y volviendo al tema de hoy quizás,
descoloniza ese deseo de querer ser docente, en mi caso con los grupos que trabajo en la docencia, por habilitarse la posibilidad un momento de imaginarse docente, un rato, que no sea la inmediata respuesta fracturadora de todo erotismo, que es la de querer trabajar. Entonces, me encontraba con grupos de 30, 40 personas trabajando corporalmente para que puedan ensoñar una línea de vida al interior de su propia futura práctica docente profesional. Una línea de vida. Porque sin esa no se puede sostener, porque van a ser una gente amargada durante toda su vida profesional. Entonces me encontraba con cómo hacemos, como en los espacios de formación docente, para poder encontrar que esa línea aparezca. No sé, obviamente con Magda que hemos conversado, yo ya sé que en la línea de vida y de resistencia está en la corporalidad. Ahora conozco la línea marica que aparece como una línea. Entonces, yo voy pensando cuáles son las líneas que a nosotros nos dan vida, y ahí sí deseamos la descolonización, me da la impresión, hay un deseo de descolonización, no por mero reconocimiento académico, o porque a mí yo fui docente de una diplomatura de ecofeminismo y me habían presentado como pensador decolonial. Y yo no entendía qué me estaban diciendo. Digo, ¿cómo pensador decolonial? No, yo qué sé, yo no soy pensador decolonial. Después me dijeron, no, pará, porque vos está ok, pero pensador decolonial. Si hace falta ese título es porque no se entendió la decolonización. Como que en esos términos, no sé perdón, me estiré un montón, pero iría en esos caminos con respecto al imaginario, una línea de vida. Eh, eh, esa línea de vida descoloniza y genera ese imaginario que, que- que es nuevo en esos términos, ¿no? Es algo muy simple, es lo que diría Spinoza, lo que te hace seguir siendo. Es el conatus. O sea, no hay mucha historia ahí. Un conatus que te hace perdurar. Yo quiero seguir dando clases, ¿no? Porque pese a que yo fui bastante violentado institucionalmente, lo estoy siendo, no pudiendo dar clases, un montón de cosas y por hacer todo lo que hago. Y sin embargo, hay una línea de vida que todavía me dice que en la docencia hay mucho para hacer. No- Insistiendo en esa línea de vida. Bueno, perdón, ustedes me dirán. No, al contrario, muchas gracias, Santiago. Bueno, yo creo que nos da tiempo por unos comentarios finales, si gustan agregar algo para ya despedirnos. Aunque pudiéramos ya terminar con estas palabras poderosas que ahorita al final, pero estoy seguro que van. Magda, adelante. Y ahora hace ratito abrí el micrófono y no lo volví a cerrar. Bueno, es que Santiago, tantas cosas que comentar. Pero bueno, hace un ratito que hablabas sobre la memoria, recordaba justamente que cuando hablo de esa falta de historicidad, no me refiero solamente a el conocimiento, ¿verdad? De los Mm, procesos, de lo que ha ocurrido, ¿no? Me refiero justamente a eso que acabas de mencionar, como esa falta bueno, o ese desinterés por el conocimiento de muy diversos procesos históricos es lo que lleva a no agenciarnos ese conocimiento que de alguna manera está ahí. Y te lo digo porque pensé en que el año pasado estuve ahí guiando un taller o acompañando en un taller sobre escritura erótica gorda. ujú, Y el primer texto que yo presenté fue justamente Los usos de lo erótico de Audre Lorde, justamente porque ujú, quería que desde el principio las compañeras que habían llegado eh, no sintieran que estaba centrado en las cuestiones solamente de la mera sexualidad, ¿no? Y presenté claro. a Audre y recuerdo que un par de ellas la descartaron, pero así. O sea, Mm, yo no me lo creía. No me lo mira, creía. Una incluso la acusó de heterosexual, que le pedí explicación ¿verdad? Y, y luego hay un momento donde Audrey está queriendo decir que lo erótico no,
no debería remitirnos solamente a lo pornográfico. Solamente utilizo ese Mm, término, al menos en la traducción, ¿no? Y una de las compañeras que estaba ahí también se le fue súper en contra, ¿no? Porque estaba como abogando por... em, y bueno, pensaba, hasta ahorita que lo mencionaste, pensé en eso, ¿no? Como en esta falta de memoria, de que esos conocimientos están ahí y nos ujú, sirven para algo ahorita, ¿no? ujú, Eh, o hay un desinterés por la historia y por la construcción o ese entrelazado, tejido de conocimientos que parecería que no son importantes porque no son actuales y porque no sirven ahorita. Y porque ujú, el pensador o la pensadora o mainstream no está utilizando a estas autoras, ¿no? Entonces también cuando hablo de la falta de memoria, a esto me refiero, ¿no? Es como algo que también decían las compas en ahorita no creo que es, sí, creo que es Gloria, en la ujú, carta a escritores tercermundistas, donde dice que ujú. nos la estamos pasando una y otra vez, empezando a construir históricamente los movimientos de las mujeres, ¿no? Una y otra vez, y una y otra vez, porque no hay un interés justamente en eso, en apropiarnos de aquello que ya ocurrió, ¿no? En el entendimiento de aquello que ya de alguna manera está ahí, pues para que echemos mano de ese conocimiento, ¿no? Solamente pensaba en eso. Solamente. Gracias, Max. Es un montón. Gracias. Lo que ustedes digan. Y bueno, Em, aprovechando ya para cerrar, hola, ¿qué tal? Santi, Santiago, pues mucho ¿Cómo gusto estás? tenerte por acá y bueno, en realidad en conocerte. Magda nos habló de su trabajo y me parece que está, pues bueno, muy relacionado con el grupo de trabajo que tenemos por acá. En ese sentido, pues muchas gracias por pues, hacerte presente, ¿no? Y compartir tus textos, tus ideas. En particular, bueno, lo aprecio mucho. Me parece que no, el tiempo pues está encima, sobre todo lo que había comentado ya yo, que hay por ahí un compromiso de un compañero, pero bueno, ojalá podamos coincidir en otro espacio como este o similar, pues para poder conversar de estos temas. Y bueno, pues nuevamente, pues gracias por estar por acá. Gracias gracias por leer, por abrir espacio. Para mí es un elogio encontrarles. Así que gracias por eso. Bueno, cuando quieran, no sé, eh, seguimos caminando. Eso no se detiene. Nuestra marcha no se detiene, Que así por suerte. sea, Santiago. Pues muchísimas gracias. Ha sido de verdad un gusto para, para quien estemos aquí y ojalá para quienes tengan la suerte de escucharnos, de escucharte sobre todo. Y pues si no hay nadie más que quiera agregar algo, podemos dar por cerrada la sesión. Ya ahí en Argentina ya va a ser un poquito ya más tarde, ya va a ser noche, Mm, supongo. Así que te agradecemos mucho esta atención, ese espacio y por lo que sea posible, ¿no? También nosotros desde aquí, ojalá podamos volver a coincidir, pero en ese espacio intentamos también un poco aportar, ¿no? A esta decolonización o como tú dices, por lo menos a desearla, ¿no? Y así ujú. que, bueno, muchas gracias a Santiago, muchas gracias Magda, muchas gracias a todos y hasta pronto.